Listo, buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman porfa si estamos viendo y escuchando bien? Listo, Julián, Hermes, gracias. Carlos, Manuel. Vamos a iniciar con la presentación. Vamos a mirar hoy el tema de el arranque estrella triángulo, que es pues bastante utilizado y es un tema bastante común. Entonces vamos a entender cómo se hace y por qué se hace. Listo, entonces miremos acá lo que es la corriente de arranque. Miramos cómo se hace ese arranque Y delta y cómo hacemos la conexión también con autotransformador. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es la corriente de arranque y por qué es tan importante en un sistema de motores trifásicos, de conexión de sistemas trifásicos? Em, Esto se nos hace importante porque este parámetro influye directamente en el diseño, selección y operación segura del sistema eléctrico donde el motor se instalará. Entonces miremos cada una de sus partes importantes. Entonces, durante el arranque, un motor de inducción puede consumir entre 5 y 8 veces su corriente nominal. Ya vamos a mirar cómo vamos a calcular este número de manera más exacta. Si no se considera esta corriente elevada, los fusibles disyuntores o relés térmicos podrían dispararse falsamente. Es por eso que estos elementos están diseñados para aguantar esa corriente transitoria. Por eso se dimensionan correctamente los elementos de protección, precisamente para que eh, no se abran cuando encuentren esa corriente transitoria, esa corriente pico. También nos va a servir para el dimensionamiento de conductores y equipos. Entonces sabemos que nosotros tenemos que ir a mirar qué cable le vamos a poner allá a toda nuestra instalación con base precisamente en esa corriente de arranque. Entonces la corriente de arranque afecta al calibre de los cables, el tamaño del transformador o el generador que alimenta el motor. Entonces si no se calcula bien, los cables pueden sobrecalentarse o el transformador puede sobrecargarse, reduciendo su vida útil. Un arranque con alta corriente puede causar una caída de tensión significativa en la red eléctrica. Entonces esto puede afectar a otros equipos conectados al mismo circuito o incluso provocar un mal arranque del propio motor. Entonces por eso se pueden usar métodos de arranque como arranque estrella triángulo, que es el que vamos a mirar ahorita, y este de acá, del autotransformador. Esta parte de la variación de la frecuencia la miramos después. Entonces es importante ver que acá tenemos que cuidar no solamente esa instalación particular del motor, sino toda la red. El correcto funcionamiento de esa máquina en particular va a afectar también a la red. Entonces, em, miremos acá rápidamente un video donde vamos a entender de manera muy práctica, de manera muy rápida, cómo leemos la información de la placa del motor que nos va a servir para calcular precisamente esa corriente, que es lo que nos importa. ¿Listo? Entonces, miremos el video y luego hacemos un ejercicio muy sencillo. Hola, en este video aprenderemos a leer la placa de un motor y Confirmamos, porfa, que estamos viendo y escuchando. Listo, gracias. al final del video a calcular su corriente de arranque.
En la figura se muestra la placa de un motor trifásico cerrado de la marca Siemens. Lo primero que podemos observar es el tipo de motor. Este motor es un motor tipo RGZ. Esta es una gama de motores de la marca Siemens. Posteriormente tenemos los caballos de potencia, que son 5, pero también podría estar expresado con las letras HP, que significa horsepower, recordando que un caballo de fuerza es equivalente a 0.746 kilowatts. Entonces, la equivalencia de 5 caballos de potencia es 3.73 kilowatts. Posteriormente tenemos las revoluciones por minuto que entrega este motor. Este motor a tensión plena entrega 3.475 revoluciones por minuto. Este motor opera a una frecuencia de 60 Hz y puede ser alimentado tanto a 220 volts, que se considera un bajo voltaje, como a 440 volts, que se considera un alto voltaje. Para conectarlo en las dos configuraciones diferentes, se muestra en la parte derecha de la placa la forma en la que se conectan sus puntas. Este motor tiene 9 puntas, entonces para conectarlo a bajo voltaje se conectan de esta manera, y si se conecta a alto voltaje se conectan de esta otra manera. Para cada una de las conexiones, tanto a alto voltaje como a bajo voltaje, tiene el consumo estimado de corriente que se utiliza. Por ejemplo, para la conexión a bajo voltaje podría llegar a consumir hasta 12.6 amperes, y para la conexión a alto voltaje podría llegar a consumir hasta 6.3 amperes, esto en estado estable. Es importante mencionar que un motor al consumir menos corriente no precisamente significa que tenga un menor costo energético, porque la potencia que disipa el motor es prácticamente la misma tanto en bajo voltaje como en alto voltaje. Si multiplicamos 220 volts por 12.6 amperes, es lo mismo que multiplicar 440 volts por 6.3 amperes. La potencia, nuevamente lo repito, que disipa el motor es prácticamente la misma, debido a que está relacionada con el producto del voltaje y la corriente. Bueno, el siguiente punto a mencionar es el tipo de armazón. Tenemos en este caso un armazón 184T. Este indicador nos dice el tipo de cuerpo con el que está fabricado el motor. Nos indica el material, ya sea hierro, aluminio o cualquier material con el que esté fabricado. Con este código también podemos encontrar en un catálogo las dimensiones del motor, como el tamaño de la flecha, el tamaño y el tipo del armazón, entre otros datos relacionados con el diseño mecánico. Luego tenemos las siglas TCVE, que significa que es un motor totalmente cerrado con ventilación exterior. Tenemos también la eficiencia nominal, que es del 82.5%. La eficiencia nominal indica cuán efectivo es el motor en convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico. Este motor convierte el 82.5% de la energía adquirida en trabajo mecánico. En la parte inferior tenemos los números de parte de los valeros, tanto del lado eje como del lado ventilador, en caso de que sea necesario reemplazarlos. También tenemos el número de parte del motor, que es único de la marca Siemens. Del lado derecho de la placa tenemos el tipo de servicio de este motor. Este motor es de servicio continuo, es decir, que puede soportar periodos prolongados de trabajo sin sufrir Perdón. servicio ¿Qué máximo pena, es profe? de ¿Está grabando? 1.15. Esto indica Sí, señor, ahí qué estamos tanto grabando. podemos forzar al motor sin dañarlo, o qué tanto podemos sobreexigirle respecto de las características del motor. Perdón, que En creo este que lo caso, dejé más adelante. y haga que los cables entren en anomalías. Ahí. Tenemos posteriormente la clase de aislamiento. Este motor es de una clase F. Esta clase se refiere a la temperatura que podría soportar principalmente el barniz que cubre los cables del embobinado antes de que se derrita y haga que los cables entren en cortocircuito. La clase de aislamiento va desde la clase A,
o la letra A hasta la letra Z, y entre más cercano sea a la letra Z, mayor es la capacidad de soportar altas temperaturas antes de sufrir algún cortocircuito o que se dañe por completo el motor. Luego también tenemos el indicador de factor de servicio. Para este motor, el factor de servicio máximo es de 1.15. Esto indica qué tanto podemos forzar al motor sin dañarlo o qué tanto podemos sobreexigirle respecto de las características del motor. En este caso, si tenemos un motor de 5 caballos de fuerza, podríamos exigirle un 15% más, es decir, hacerlo trabajar como si fuera un motor de 5.75 caballos, que es un 15% más a los 5 caballos de fuerza. Por ejemplo, si tuviéramos un motor de 1 caballo de fuerza, podríamos exigirle hasta como si fuera un motor de 1.15 caballos de fuerza. Ahí es importante recalcar que esta sobreexigencia es únicamente por periodos cortos, porque sobreexigirle tanto al motor por un periodo de tiempo más prolongado podría dañar al motor. Luego tenemos la corriente consumida al factor de servicio máximo. Para el factor de servicio máximo en una conexión de bajo voltaje, el consumo de corriente podría llegar hasta los 14.5 amperes, mientras que para una conexión de alto voltaje el consumo podría llegar hasta 7.2 amperes, todo esto ya en un estado estable. Tenemos también la temperatura ambiental recomendada. En este caso es de 40 grados centígrados, sin embargo puede soportar un incremento de hasta 90 grados centígrados, es decir, que puede llegar a soportar hasta los 130 grados centígrados, sin embargo también es por periodos cortos de tiempo, ya que si se mantiene esta temperatura por tiempos muy prolongados, podría hacer que el barniz se dañe y se derrita, provocando que los cables entren en contacto y ocurra un cortocircuito. También tenemos la norma con la que este motor fue fabricado. Este motor cumple con la norma NEMA B. Luego tenemos la letra código nominal, que para este motor es la letra J. Ahorita voy a explicar a qué se refiere y por qué es tan importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Por último tenemos el peso de nuestro motor. Este motor pesa 34 kilogramos. Ok, entonces, como lo mencioné, es muy importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Esta letra establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque. Estos límites se expresan en términos de potencia. Y bueno, aquí tengo una tabla que obtuve del libro de máquinas eléctricas, quinta edición de Stephen Chapman. La letra código nominal se expresa en términos de potencia aparente, en función de los caballos de fuerza y de los caballos de fuerza nominales. En esta tabla podemos ver que se tienen los kilovolts amperes de arranque por caballos de fuerza de cada letra código. Las letras código van desde la letra A hasta la letra V. Para determinar la corriente de arranque de un motor de inducción hay que tener presente el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra código de su placa de las características. Por eso es muy importante conocer la letra código nominal. Entonces, si quisiéramos calcular la corriente de arranque de nuestro motor, primero se tiene que calcular la potencia aparente de arranque. La potencia aparente de arranque se calcula multiplicando el caballaje nominal expresado en kilowatts por el factor de la letra de código utilizando el valor máximo. Si tenemos nosotros la letra J, que va desde los 7.1 a 8, utilizaríamos el valor 8. Y luego, ya que se calcula la potencia aparente de arranque del motor, se puede calcular la corriente de arranque, que se calcula dividiendo la potencia de arranque aparente sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Entonces, calculamos la potencia aparente de arranque. El caballaje nominal es de 5 caballos de fuerza, sin embargo, como lo mencioné, hay que convertirlos o hay que expresarlos en kilowatts. Entonces se multiplican los 5 caballos de fuerza por 0.746
y luego multiplicamos por el factor de letra de código y obtenemos un resultado de 29.84 kilowatts, que es lo mismo que 29.840 watts. Una vez teniendo entonces la potencia aparente de arranque, calculamos la corriente de arranque. La corriente de arranque se calcula dividiendo la potencia aparente de arranque sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Nosotros vamos a alimentar este voltaje con 220 volts de corriente alterna. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos una corriente de arranque de 70. ¿Quieren ver una prueba física de si este motor en realidad tiene una corriente de arranque de 70? Listo. Entonces, varias cosas que destacar acá. Bueno, antes de eso, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. Profe, una pregunta. En la placa del motor no veo el tipo de ejecución del motor. O sea, ¿qué quiere decir si es V3 o V5 o V14? ¿Qué es el tipo de montaje del motor? Cuando es V3 con patas, cuando es V14 o V5, perdón, es bridado el soporte. No veo en la placa eso. Y la corriente de arranque creería yo que es referente a el motor con carga, no en vacío. Porque no está esa parte de los briados ahí de la estructura metálica, de la estructura de soporte, porque no está ahí en la placa. Sí, correcto. Normalmente ellos vienen en la placa del motor, si el motor es con ejecución V3 o V5 o V14 en su momento. Bueno, en este caso no lo trae, nos toca ir a mirar el manual. Ya ahorita miramos los manuales de este Siemens para mirar dónde nos entregan esa información. En cuanto a la corriente de arranque que tenía que eh, observar, compañero. Es que la Esa parte. corriente de arranque es con carga, no es en vacío, por decirlo así. Sí, importante eso. Entonces vamos a mirar esa corriente de carga, cómo se calcula. Entonces, ahí yo les compartí la vez pasada el libro, el de máquinas eléctricas, de donde sacamos esta información y hay varios ejemplos relacionados con eso. Entonces tenemos acá la tabla que nos estaban mostrando ahí en el video, donde tenemos la letra de código nominal que va desde la A hasta la V y tiene acá diferentes valores que son referidos a la potencia aparente con respecto a cada caballo de fuerza o caballo de potencia. Entonces, miremos este ejemplo sencillo, a ver si entendimos más o menos cómo se hace ese cálculo. Entonces me dice, ¿cuál es la corriente de arranque de un motor de inducción trifásico de 15 caballos conectado a 208 voltios? Si la letra que tiene es la letra F. Entonces apliquemos esta fórmula para hallar esa corriente de arranque. Antes de eso, lo que nos estaba diciendo el compañero, vea, acá tienen en cuenta que es no en vacío, sino está con carga y esa carga nosotros la simulamos con el rotor bloqueado. O sea, poniendo el eje, usted lo bloquea, eso hace que la corriente sea más grande. Entonces acá ya tenemos contemplado esa parte. El rotor está bloqueado. Entonces acá el número que vamos a utilizar es el número más grande, el 5.6, es lo que vamos a utilizar ahí en esa fórmula. Listo, tratemos de hacerlo ahí. Dediquemos 5 minutos. Es simplemente hacer una división y una multiplicación. No tiene más misterio. Y mirar acá el número, 5.6. Utilicemos ese, 5.6. Entonces acá la letra F es igual a 5.6, que es un valor adimensional. Es un factor. Para ver cuánto nos da.
Listo, entonces miremos a ver si nos dio a todos igual. Entonces, la potencia aparente de arranque es igual a el caballaje nominal que me dice que es de 15 y esto lo multiplicamos por el factor de la letra que es 5.6 y luego esa potencia de arranque la utilizamos acá para hallar la corriente. Entonces la corriente de arranque es igual a lo que nos dé acá, 15 por 5.6 dividido raíz de 3 multiplicado por la tensión del sistema, que es de 208 voltios. ¿Cuánto nos da ese cálculo? Hagámoslo ahí rápido, porfa. Listo, Luis. A mí también me dio lo mismo. 233 miliamperios. Gracias. 233 miliamperios. Esa es la corriente de arranque para esa máquina. ¿Sí? ¿Qué concluimos ahí? Analicemos esta parte, mili. Profe, de pronto ahorro en cableado. Está muy pequeña, ¿no? Un motor de 15 caballos. Sí, claro, imagínense un motor de 15 caballos con esa corriente tan pequeña. ¿Qué nos faltó ahí? Vea cómo son las cuentas. Acá nos faltó hacer esta conversión de multiplicar ese caballo por la potencia, pero en kilovatios. Entonces transformemos 15 caballos a vatios. ¿Cuánto nos daría? ¿11.190? Ingeniero. 11.190, sí. Entonces ahora sí miremos acá, corrijamos. Esto es 11.190. 11.190. Entonces hagamos nuevamente el cálculo, a ver cuánto nos da. ¿31 amperios? ¿Sí? ¿Me confirma? Ah, perdón, se me olvidó acá multiplicar ese número por 5.6. Entonces esto no es 173.93. 173, que podemos aproximarlo a 174 amperios. O sea, sí ya es una corriente más real para un motor de estas dimensiones.
que es la corriente de arranque, que habíamos dicho que está entre 5, 6 o 7 veces la corriente normal, la corriente inicial. Entonces fíjese que esa es una corriente muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir esa corriente a la hora de arrancar una máquina? Ya ustedes saben cómo son esos métodos. Alguien que nos cuente de pronto que se haya metido en este cuento, en este tema. ¿Quién, ¿Cómo se bueno, le puede colocar un regulador? sería con un variador de velocidad, Sí, señor. un arrancador suave o un arranque, si el motor lo permite, un arranque estrella triángulo. Listo. Exactamente, eso es lo que nos dice ahí. Todo eso que estamos hablando está en el libro que yo les compartí. Porfa, lean el libro, lean también el manual que les compartí. Ahí hay ejercicios, ahí nos explican bien al detalle esto, entonces hagamos las tareas. Listo, entonces miremos esta parte del arranque estrella triángulo. Pero miremos, antes de eso, miremos qué nos dice acá. Em, Acá nos dicen que porque es importante hacer este cálculo de la corriente de arranque, porque conociendo esa corriente se puede elegir el método más apropiado, que es lo que estamos diciendo. Entonces, según la potencia del motor y la capacidad del sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, motores grandes requieren métodos de arranque suave para reducir el impacto eléctrico y mecánico. Acá es muy importante esa parte mecánica, porque puede llegar a ocurrir este inconveniente. Entonces, cuando esa corriente es tan grande, ocurre, el torque del motor es proporcional tanto a la tensión como a la corriente y puede llegar a ocurrir esto o lo que tenga usted acoplado acá. Entonces todos sabemos que la parte mecánica de un sistema es un poco más difícil de solucionar que de pronto la parte eléctrica. Porque ir a enderezar este eje o ir a enderezar cualquier otra cosa que esté acoplada ahí, ustedes saben que eso toca llevarlo al torno, al rectificador, le toca a usted bajar todo ese sistema, entonces en la parte eléctrica nos da un poco más chance de ir a cacharrearle, ir a modificarle, entonces por eso es importante hacer bien ese cálculo. Sí, Emil. Hola ingeniero, muy buenas noches. Hola compañeros, buenas noches. Es muy importante lo que tú dices y es un valor a considerar el tema de, digamos, entre lo que son fabricadores de elementos. Ya tiene una matriz para soportar cargas, ¿sí? Nosotros como instaladores, al momento de elegir una buena protección, debemos de actuarnos o como acoplarnos a a todas las dificultades que nos encontremos por el camino, como falta de presupuesto, falta de materiales, el rebusque para solucionar las máquinas. Entonces, como que hay un tema como que debemos tener siempre en claro, es hacer los cálculos al momento de elegir nuestras protecciones y tener en cuenta como variables que siempre van a fluir. Como en ciertos momentos se lo comenté en dos clases anteriores, el tema del inrush, el tema de verificar cómo relaciona un factor potencia. Son cosas que son análisis que uno lo hace ya como profesional o como metido en el tema, pero son pequeños detalles que nos van a hacer que nuestra relación o nuestra efectividad al momento de entregar un trabajo sea muy prudente, o sea, relacionado o sea correctamente lo que espera un cliente. Listo, Emil. Gracias. Listo, Emil, gracias. Sí, el tema presupuestal, todos sabemos que es de donde parte todo. Usted empieza a hacer los cálculos y empieza a hacer el diseño de su instalación, es basado en eso. Todos quisiéramos pues tener el mejor presupuesto para herramientas, para componentes, para que todo salga lo mejor posible. No siempre es el caso, entonces nos toca ir a inventarnos y proponer soluciones. Más que inventar, proponer soluciones. Listo, Emel, gracias. ¿Alguien más? Profe, Señor. una pregunta. El tipo de carga también varía en el tiempo de
que el motor vence la inercia, por decirlo así. Porque no es igual arrancar una bomba o arrancar un ventilador centrífugo. O sea, el tiempo de carga en vencer, el tiempo, perdón, de arranque el motor es más largo con un centrífugo, con un ventilador centrífugo o con un motor. Entonces eso también aumenta o disminuye el tipo de arranque del motor. En caso de que sea un motor de arranque directo, el tipo de protección debe tener también una especificación, por lo menos en tiempos de la clase, pues, la clase de protección que se le va a colocar al equipo en caso de que sea un arranque directo. Como le digo, a veces dependiendo de la carga, demora mucho más en vencer la inercia en unos tipos de cargas que en otros. Sí, señor. Digamos, en una carga más pequeña se utiliza precisamente esta conexión Y-delta. En una carga más grande, donde tenemos que tener mucho más en cuenta la carga del motor, entonces nos toca utilizar otros métodos, que ya los vamos a mirar. Sí, Emil, creo que dejó la mano arriba. Luis Suárez, Eh, Buenas noches, buenas profes y noches. compañeros, ¿cómo están? Acotando un poquito a lo que han dicho los compañeros, recientemente o unos días, unos meses atrás, he estado en capacitaciones con marcas como Schneider y Siemens y obviamente por todo el tema de moda que está el medio ambiente y cuidar todo ese asunto, eh, están ya tirando a que todo quede con variadores, nada de arrancadores, porque pues los arrancadores son como muy corta la aplicación, que son para prácticamente sistemas fijos, mientras que el variador ya me abre más el campo eh, eh, que en aplicaciones. Para todo el tema de, por ejemplo, comentaba el compañero ahorita, los arranques y todo tema, entonces que las rampas, que todos esos asuntos. Entonces ya por temas de ambiente y normativa, variadores, es lo que ya las marcas o esas dos marcas están ya apuntando. Sí, señor. Ahí volvemos nuevamente al tema del presupuesto. ¿Alguien más? ¿Alguna observación adicional? Emil, no sé si dejó la mano arriba o tiene algo más que añadir. Creo que la dejó arriba. Listo, entonces ahí como dice el compañero, estos son métodos de pronto básicos. Sin embargo, usted en algunas empresas, usted va y todavía se utiliza por el tema del presupuesto y porque son igualmente actividades que no son tan dinámicas y no son muy estáticas, siempre se dedican a hacer lo mismo, tampoco les interesa mucho el tema de la inversión, de ir a invertir, sino ya tienen su modelo económico y lo tratan de hacer así. Un ejemplo acá en la zona industrial de la Florida, estuvimos hace unos días mirando una instalación de una chocolatera y tenían todavía un sistema que estaba bien diseñado, estaba bien montado y con cosas muy básicas. Obviamente, pues uno trata de venderles productos más sofisticados, pero esos productos, tanto la instalación como la adquisición, no son tan económicos. Entonces, muchas personas optan por mantenerse de esa misma manera. Em, listo. Entonces miremos ya en esencia cómo funciona el arranque Y-delta. Entonces el arranque Y-delta, como su nombre lo indica, es pasar de esta parte que está conectada en Y a pasar en delta, pero fíjese que lo que cambia es la carga. Acá está el sistema trifásico. Tenemos las tres líneas. Entonces fíjese que esta parte izquierda, que es la parte de la alimentación, no cambia. Entonces lo que va a cambiar es la carga, es decir, la disposición, como vamos a conectar las bobinas del motor. Vea, acá está conectada en estrella y acá está conectada en delta. Y muchas veces hay confusión que uno dice, si estoy cambiando de Y a delta y cambian esto del sistema. Cambian acá Y de delta, se vuelve acá esto como se vuelve ahí una confusión, pero lo que vamos a cambiar únicamente es esta parte de acá.
la parte de la carga. Entonces, acá vemos cómo se hace esa conmutación. Entonces tenemos las tres líneas, las tres bobinas, perdón, conectadas acá a las terminales de línea. Tenemos acá la nomenclatura en las normas NEMA. Esto no es un capacitor, sino esto es un contacto normalmente abierto. Así es como se interpreta esta información. Como lo sacamos del libro ahí del Chapman que yo le compartí, que es un libro de Estados Unidos, pues van a utilizar esto, pero en muchos otros catálogos, por ejemplo, los Siemens, las marcas europeas vienen con ambas, vienen con este y con la nomenclatura utilizando las de la IEC. Entonces, acá están las bobinas y nos muestran cómo se hace esa conmutación. Entonces, el primer paso es cerrar las que están marcadas acá en 1. Acá este 12 corrió, bueno, acá marqué esto mal. Es que el 12 está acá. Corrí acá hasta lo último. Ahí tenían un error. Acá en esta parte no es 1, sino es 2. Listo, ahora sí. Entonces cerramos el 1 y fíjese que se viene acá por esta parte y se conectan en un punto común las tres bobinas. Luego es abrir 1 cuando el motor ya está girando y cerrar 2. Eso es lo que nos dicen ahí en el libro. Acá pues es más sencillo ya verlo allá en la bornera de un motor. Entonces acá está la bobina U1, el inicio de la bobina y el final de la bobina. U2, U1, U2, B1, B2, W1, W2. Y las conectamos tal cual tenemos acá. Estas son unas platinas que nosotros tenemos para hacer esa conexión, que es muy sencilla. Esa es la forma de conectarlo en delta. Y acá está conectado en Y, donde tenemos una parte común, que son las finales de las bobinas, y las otras que quedan libres las conectamos a la alimentación. Entonces, vamos a mirar rápido acá y verá para que entendamos mejor este concepto. Miremos esta simulación que hice acá en el Multisim. Para que lo miremos rápidamente. Entonces ahí está. Tenemos la fuente que ya vimos que no cambia, está conectada en delta. Y tenemos las tres bobinas, ¿ven? Las tres bobinas del motor. Las bobinas se modelan con una parte resistiva y una parte inductiva, pero todo esto hace parte del enrollado de la bobina que usted puede ver físicamente allá en el motor. Entonces hay diferentes formas de conectarlo. Entonces, la conexión en Y, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Conectamos acá las salidas, lo que está demarcado acá como W2, U2 y B2, es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Internamente allá en el motor. Por eso el motor tiene 6 puntas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son estas mismas 6. Esto obviamente se los estoy explicando a las personas que están un poquito, de pronto hasta ahora llegando al curso, ¿no? Ya los que saben, ya obviamente esto ya es fácil para ustedes. Y las líneas que quedan libres, ¿dónde las voy a conectar? Pues a la red. Entonces aprovechemos y medimos la corriente para verificar cómo es la corriente, tanto conectada en estrella como conectada en delta. Listo, ahí ya quedó la conexión en estrella. Ahora miremos cómo es la conexión en delta. Entonces pongamos acá nuevamente. ¿Cómo va a conectar entonces las bobinas? Esta es la conexión en delta. ¿Ve? Entonces vea que U1 va con W2. Entonces usted le pone ahí los nombres que usted quiera acá a las bobinas. Y la idea es conectar principio con fin. Entonces el inicio de esta bobina la conectamos con el fin de la anterior. El inicio de esta
con el fin del anterior y el inicio de esta de acá con el final de la última. Y esa es una conexión en delta. Vamos a poner esta puesta a tierra para que ahorita nos deje medir. Listo. Y hacemos lo mismo. Medimos acá la corriente para verificar efectivamente que la corriente tiene que disminuir. Y la tensión también va a disminuir, ¿cierto? ¿En cuánto disminuye la tensión? ¿En qué factor? Pongamos acá para medir la tensión. Vamos a medir la tensión. Acá como es un sistema balanceado, en todas las bobinas la tensión va a ser la misma. Pero ¿cuánto es la tensión con respecto a la tensión de la fuente? ¿En cuánto Sería, disminuye? sería la mitad de la tensión de línea, profe. No, la mitad no. Cambiamos desde acá para que se vea bien Porque clarito. cada dos bobinas están en serie, entonces como usted está alimentando con, en este caso creo que son 208, cada dos fases y están en serie un par de bobinas, se reparten en el mismo, equitativamente, porque tienen la misma resistencia. Si el sistema está balanceado. Bueno, esto no lo puse acá en la presentación, pero lo habíamos explicado cuando miramos los sistemas trifásicos, que aparecía un factor que era raíz de 3. ¿Sí se acuerdan? Acá creo que acá lo puse bien. Este raíz de 3, ¿de dónde sale? Sale de estas conexiones. Entonces verifiquemos acá la tensión de entrada con la tensión en la carga. Entonces acá esto está en corriente alterna y esto también. Ah, perdón, acá estamos midiendo es corriente, no tensión. Entonces, acá estamos midiendo la corriente. Entonces la corriente en el sistema conectado en Y es esa que estamos viendo ahí. Y miremos ahora la corriente con el sistema conectado en delta. Con la misma carga. Sí, es este, perdón. Sí, 6 miliamperios. Y acá la corriente esta es de 362 miliamperios. Entonces observemos qué está sucediendo ahí. Miremos la tensión. Acá un momento. La tensión de línea, que es este valor de acá, con respecto a la tensión de fase. Entonces la tensión de la fase es de 69.28 voltios, que si usted divide este número en raíz de 3, le da esto. Esa es la tensión. ¿Cuánto es la tensión acá en el sistema conectado en delta? Pues acá creo que conecté mal esto. Sí, me damos la tensión. Acá. Este punto y este punto para mirar esa tensión de fase.
¿Sí? ¿Sí me siguen lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de mirar acá cómo disminuye la tensión con respecto al sistema conectado en delta y el sistema conectado en Y. Acá está conectado en Y, el de arriba, y este de abajo está conectado en delta. Pero acá creo que estoy cometiendo un error porque acá me debería dar los mismos 120 voltios porque ya está conectado acá a la misma fase. ¿Sí? Esto es lo que estoy tratando de medir acá. Este mismo, este mismo parámetro es de acá, que acá me deberían dar 120 voltios entre este punto y este punto de acá. Ahí están los 120 voltios que debería ser lo mismo entre estos dos puntos. Entonces copiemos acá un momento y pongamos acá. Entonces entre este punto y este punto de acá, que es la otra fase, tienen que haber los mismos 120 voltios. Listo, entonces miremos ahora sí. Ahora sí mido lo que es. Entonces tenemos acá 120 voltios en la entrada en el sistema conectado en Y y la tensión disminuye en un factor de raíz de 3. No es la mitad, es raíz de 3. 69.28 voltios. A medida que baja la tensión, también va a disminuir la corriente y disminuye el par. Entonces el motor arranca de una manera más controlada. Y en delta tenemos que la misma tensión de la fuente va a ser la misma tensión que va a estar acá en las tres bobinas, que es de 120 voltios, ya, 120 voltios, y la que acabamos de medir acá, que es 120. Entonces fíjese que pasar de casi 70 voltios a 120 voltios son 50 voltios. Entonces eso se ve reflejado precisamente en ese arranque y vamos a evitar que ocurran cosas como estas. Es por eso que se hace. Sí, de hecho, profe, ese arranque también lo llamamos nosotros arranque a tensión reducida. Sí, señor. Entonces estamos cambiando la tensión. Pero vea, fíjese que la fuente no cambia. Usted no va a cambiar allá las No, tomas, ¿cierto? es referente a la tensión que absorbe, por decirlo así, cada bobina del motor en cierta conexión, por lo menos en el arranque de estrella. Sí, señor. También por... Y también, profe, disculpe, no todos los motores se le puede hacer este arranque, porque el motor debe tener ciertas características, por decirlo así. Por lo menos en este caso el motor tiene seis terminales y la tensión, o más bien, la conexión de trabajo del motor debe ser delta. Además que el motor debe ser tipo jaula de ardilla. Listo. También importante notar acá en la parte que vimos de la placa, que muchas veces esta placa está desgastada, no se alcanza a ver, se la quitaron. Y también acá en los bornes, esto no todas las veces está así bonito, no está limpio, está desgastado, no está etiquetado. Entonces ahí es donde usted viene y tiene que hacer este trabajo de mirar acá continuidad, identificar las puntas, hacer estas mediciones para poderlo conectar. La idea es que siempre estuviera así, ¿no? Pero la práctica nos dice otra cosa. Los compañeros me confirman si les ha tocado hacer esas pruebas. Sí, profe, a veces no tiene bornera y toca identificar el cableado con el plano que viene ahí Pero muchas veces no tenemos plano, no hay nada. en la tapita de la hornera. Prácticamente Sí, está. Ujú. bueno, es difícil. Tocaría Entonces, con ponernos a medirle continuidad a cada cable, exactamente. Entonces nos toca venir a hacer pero eso que sí es estamos difícil, haciendo toca acá hacer el... en esta simulación, venir a medir, identificar cada uno de los cables para poderlos conectar. Listo, entonces hagamos una pausa, son las 7, veámonos a las 7:10 y venimos y hacemos esa conexión ahí en el CADESIM, que ya sería lo más fácil. ¿Qué es lo más difícil entre comillas?
entender todos estos conceptos. Ya ir a hacer las conexiones, ya sabemos que es conectar rojo con rojo, negro con negro. Lo importante es entender el concepto para que cuando a usted le surja un problema, como el que les estoy diciendo, donde usted no tiene acá esto bien señalizado, bien demarcado, pues usted ya sepa cómo hacerlo. Listo, entonces veámonos a las 7:10. Digo que se me olvidó compartirles el... Bueno, ahorita se los comparto, el de la asistencia. Ya nos vemos.
Les voy compartiendo el link de la asistencia, porfa, para que lo vayamos llenando. Llenémoslo una sola vez, por favor. Profe, no deja cargar el link. Profe, el INE está con un error. Hoy el problema sí es general. Probemos con ese, ya lo refresqué ahí a ver si no funciona. Listo, no. No, definitivamente no nos dejó, entonces ya ahorita llamamos lista, entonces no nos estresemos con eso. Ahorita llamamos lista rápidamente ahí. Listo, entonces miremos ahora cómo vamos a hacer el montaje en el Cadecimu. Es algo muy sencillo. ¿Cómo les fue la vez pasada con ese arrancador directo? Si lo pudieron hacer, si pudieron descargar el Cadecimu. Escribamos ahí en el chat sí, sí, no, no. Luis dice que sí, Wilfran no, Juliane, Joana dice que sí, las demás personas. No se dejó descargar. Carlos dice que sí. Pablo dice que no. Luis dice que ya tenía el programa descargado. Listo, para los compañeros que llegaron recién, estábamos preguntando si pudieron hacer el ejercicio en Cadecim, si pudieron descargar el programa de manera correcta.
Entonces escribamos ahí en el chat para mirar a ver cómo vamos con eso. Los que sí lo pudieran hacer, escribamos sí, los que no, escribamos no. Después miramos el por qué no. Profe, buenas noches. Yo ya lo logré descargar y estuve cacharreando ahí, pero por tiempo no he logrado hacer el ejercicio, pero ya lo pude descargar y está bien interesante la vaina. Listo. Esa es la idea, que cada quien lo haga a su Gracias. ritmo, pero que lo hagan, ¿no? Igual Vale, pues. ahí quedan las presentaciones que yo les he compartido y lo que les digo. Pueden mirar otras fuentes. Listo, entonces miremos. Les voy a compartir acá la pantalla y vamos a hacer el montaje rápidamente eh, del arrancador Estrella Delta. Bueno, antes de eso miremos acá, terminemos con ver la presentación. Eh, entonces ahí tenemos el arrancador Y delta y el otro es el arranque con autotransformador. Entonces con autotransformador acá tenemos el diagrama, pero de manera sencilla es ponerle un transformador antes de o autotransformador antes del contactor al sistema para reducir esa tensión. Entonces, esta parte, este transformador lo que hace es reducir la tensión y acá con un sistema de conmutación, después se va a conectar directamente a la fuente. Entonces ya vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces acá lo que estamos diciendo, utilizamos uno u otro dependiendo de las aplicaciones. El arrancador estrella delta lo vamos a utilizar cuando el motor es de jaula de ardilla y tiene acceso a sus 6 terminales. Puede conectarse en estrella o delta. Va a reducir la corriente de arranque en 1/3. El par de arranque también se reduce a 1/3. Es económico y simple, pero solo aplica si el motor puede arrancar con bajo par. Entonces tiene que ver también con el tema de la carga. Hay que mirar con cuánta carga va a operar. El arrancador con autotransformador se utiliza cuando el motor necesita más par de arranque. Cuando sucede esto, cuando las cargas son más pesadas. Esto nos permite ajustar la tensión 50%, 65%, 80%. Esto ya depende de su criterio y depende de su necesidad. Esto va a ser ideal para motores ya más grandes, máquinas más pesadas, como bombas, compresores, bandas cargadas. Este sistema es más costoso y complejo, pero nos va a ofrecer un arranque más suave y controlado, porque acá usted puede jugar con estos valores, mientras que acá esto es un poco más estático. Entonces, en resumen, se usa estrella delta cuando el motor puede arrancar con bajo par, quieres una solución simple y económica, y usamos el autotransformador cuando necesitamos mayor arranque, menor caída de tensión en la red y el motor es más grande y alimenta cargas más pesadas. Entonces vamos a mirar el diagrama de, de la conexión delta estrella, estrella delta, perdón. ¿Cómo les fue también con el quiz? Si están mirando el catálogo, si están haciendo las tareas. Acuérdese que uno aprende es cuando hace, ¿no? No cuando mira hacer. Listo, entonces vea, ahí tenemos el arrancador estrella triángulo. Entonces nos muestran el diagrama de potencia y nos muestran el diagrama de control. Podemos hacer el control con un pulsador, perdón, con un interruptor o con pulsadores. Lo común es hacerlo con pulsadores. Y vea que es un circuito bastante sencillo, bastante elemental. Entonces, la idea es saberlo conectar porque no nos toca ir a diseñarlo. Esto ya viene diseñado porque esto se lo entrega el fabricante. Entonces, simplemente ya es conectar.
Listo, entonces pasemos acá el diagrama al montaje. Entonces ahí tenemos, lo vamos a hacer rápidamente porque ya sabemos más o menos cómo es que se hace. Esto a medida que uno va haciendo ejercicios, pues le va cogiendo más el tiro, lo va haciendo más rápido. Vamos a poner entonces acá la alimentación. Ponemos el sistema trifásico. Buscamos acá las protecciones, acá donde dice disyuntores. Sabemos que es un disyuntor trifásico también. Un disyuntor trifásico. Y vamos a utilizar, como nos dice ahí el diagrama, vamos a utilizar tres contactores. ¿Listo? Entonces ponemos los tres contactores que están acá. Esa parte que estamos haciendo es la parte de potencia o de fuerza del circuito. Listo, ahora miramos ponemos el motor y ponemos el térmico. Entonces buscamos acá nuevamente donde diga disyuntores y buscamos el que dice térmico, que es este acá, el relé térmico. Lo ponemos ahí. Y ponemos el motor. Acá donde dice motores, ponemos el que dice trifásico, Y delta. Entonces ahí vemos que viene etiquetado como vimos ahí en la teoría. U1, B1, W1, W2, W2, U2, B2. ¿Listo? Entonces simplemente es venir a conectar, a unir las partes. Listo, entonces conectémoslo. Acá ponemos el cable, buscamos el cable triple. Acá esto me quedó como desalineado. Sí, listo, ahora sí. Ponemos el cable, unimos las tres puntas, unimos las tres puntas, unimos las tres puntas acá y ponemos el cable que nos dice cable de protección, que es el que ahí no se alcanza a ver, pero dice es verde y amarillo, que es el cable de tierra. Listo, no hemos hecho nada nuevo, es lo mismo que hicimos la vez pasada. Listo, la asistencia no la tenemos hoy porque tenemos falla en el link. Ahorita tomamos asistencia manual. Listo, entonces ahora vamos a conectar de tal manera que primero entre la parte delta, perdón, la parte Y y después la parte delta. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer estas uniones. Lo que les digo ahí, acá no hay que pensar nada, solamente es ir a mirar e interpretar bien el plano. Entonces acá como es tan repetitivo esto, pues ya uno sabe cómo hacerlo. Las personas que de pronto hasta ahora le están cogiendo el tiro a esto, pues le toca ir mirando el plano, venir acá, pero no es difícil. Es de pronto un poco demorado, pero difícil no es. Conectamos acá. Esa parte. Venimos y conectamos acá. Y esta parte. Venimos y conectamos a la última
Parte listo. Acá este va a ser el sistema conectado en estrella, entonces vamos a poner acá una parte común y la conectamos ahí. ¿Sí? Ahí conectamos las tres puntas a una común. Y luego hacemos lo mismo, lo conectamos acá a la potencia del motor. Perdón, ahí le estoy embarrando. Borrar esta lista, ahora sí. Tenía que ser en la del medio, de acá. Conectamos y conectamos ahí. Y listo, ahí tenemos los tres contactores y esa es la parte del circuito, la parte de la potencia. Acá de pronto está un poco confuso, ahorita que lo pongamos en funcionamiento vamos a ver que es bastante sencillo. Listo, entonces conectemos la parte de la potencia, eh, perdón, del control. Entonces vamos a poner acá la parte de la alimentación, vamos a hacerlo acá más arriba para que nos dé espacio. Y vamos a poner la parte del neutro acá abajo. Vamos a poner acá un barraje de tal manera que podamos conectar ahí las demás partes del circuito. Entonces iniciamos como hicimos la vez pasada, poniendo la protección termomagnética, pero ya no es trifásica, sino es monofásica. Entonces la ponemos ahí, la podemos girar para que nos dé más espacio. Eso ahí, de esa manera. Ponemos la protección manual. Acá donde dice accionamientos, buscamos la que dice Z, pulsador Z. Pongamos este doble de una vez. Pongámoslo por acá que nos quede espacio hacia abajo. Listo, estamos preocupados por la asistencia. Ahorita llamamos lista porque no tenemos el formulario. Ponemos ahora el termomagnético, perdón, el térmico. Este es el termomagnético, es el térmico. También lo vamos a poner, pongamos uno doble de una vez. Ponemos el accionamiento de parada, que va a ser un contacto normalmente cerrado. Pongamos el que va a iniciar el sistema, que es un contacto normalmente abierto. Pongamos las bobinas, que son las bobinas de los contactores. Entonces vamos a ponerla por acá abajo que nos dé espacio. Son tres bobinas porque son tres contactores. Pongámoslo bien hacia acá. Para que tengamos espacio. Pongamos esta ahí. Y cada bobina de ellas va a tener un piloto que nos va a avisar el estado del sistema. Entonces, ahí está el de las bobinas y vamos a poner de una vez los pilotos del térmico y de la parada de manual. Ahí están. Pongamos ahora este de acá, que es una bobina temporizada. Es un temporizador. Ya vamos a mirar cómo funciona. Es un temporizador. Listo, ahí vamos bien. Vamos a poner ahora los contactos auxiliares, que es el enclavamiento
es lo que hace que el sistema funcione automáticamente. Entonces tenemos ese, que es normalmente abierto, y necesitamos dos de esos mismos, pero normalmente cerrados, para mirar acá la parte de la protección. Entonces va a ir uno ahí, en la bobina uno, otro acá en esta bobina, y necesitamos el accionamiento del, em, del temporizador. Entonces necesitamos uno que esté abierto. Se lo vamos a poner acá. Y necesitamos uno cerrado. Este de acá. Listo. Entonces ahí no les pregunto si estamos entendiendo porque obviamente es una parte que no se va a entender hasta que no lo conectemos, ¿listo? Entonces, importante saberlo conectar. Allá tenemos todos los elementos. Ahora sí los vamos a conectar para que empiece a funcionar el sistema. Entonces, empezamos a hacer esto. Voy a ponerle acá un poquito más grande. Entonces, observemos que esto ya es un trabajo repetitivo. Pero de igual manera hay que saberlo hacer. Conectamos acá la bobina. Y la bobina la conectamos ya por último a la parte del negativo. Listo. Vamos a poner acá un cable de tal manera que nos sirva como barraje para conectar los elementos que necesitamos conectar acá. Listo. Entonces ahí lo conectamos. Conectamos acá aguas abajo. Conectamos la bobina. Acá sacamos el cable que va a alimentar el contacto auxiliar que va a ir conectado acá a esta parte. Y de ahí va a ir conectado el temporizador. Este es el temporizador. Conectamos y lo conectamos acá en la parte negativa. Nos queda conectar el otro contactor. Entonces conectamos ahí. Conectamos hacia abajo. Y ponemos ahí. Listo, acá me faltó conectar el piloto. Conectamos el piloto y conectamos acá abajo. Lo mismo vamos a hacer acá con el siguiente piloto y conectamos acá. Me quedaría por conectar el termomagnético y el manual. Entonces empezamos desde acá arriba, ponemos la parte de la fase y la parte negativa va a ir eh, este de acá atrás, de abajo. Lo corremos acá un poquito y lo conectamos a la parte del neutro. Ponemos acá y de acá conectamos hacia arriba hasta donde, hasta esta parte. Listo. Y conectamos acá. Listo. Y esto fue lo que hicimos. Solamente que le añadimos acá la parada de emergencia y los testigos. Pero es exactamente este mismo diagrama. Acá tiene los tres contactores y tiene el, em, el- la parte del tiempo.
la bobina del tiempo, el temporizador. Listo. ¿Qué nos queda hacer? Cambiarle los nombres para que nos funcione, ¿no? Si lo dejamos todo así de marcado, pues no nos va a arrancar. Entonces arranquemos por esta parte de la potencia. Entonces este lo vamos a llamar KM1, a este llamémoslo KM2 y a este de acá llamémoslo KM3. Este Q dejémoslo igual, este F también igual, no hay necesidad de cambiarlo. Listo, ahora vamos a mirar cómo vamos a llamar también las bobinas. Entonces, pongámoslas acá, llamémosle a este KM1. A esta la vamos a llamar KM3, que es la bobina conectada en estrella. Y esta la vamos a llamar KM2, que es la bobina conectada en delta. Este temporizador se va a encargar de abrir este contacto y de cerrar este contacto en esa conmutación. Entonces tenemos que dejarle el mismo nombre. Acá tenemos K, lo fácil es dejarle K, o usted le pone el nombre que quiere, pero habitualmente se le deja con el que viene ahí. Acá en el plano no sé exactamente, acá le ponen K4. Bueno, usted le puede poner ahí el número que quiera. Y acá tenemos que hacer un cruzamiento. Quiere decir que cuando esté funcionando una bobina, en este caso KM2, se tiene que abrir la de KM3. Entonces esta la etiquetamos como KM2. Es una seguridad extra. Usted puede probar el circuito sin estas dos y le va a funcionar, pero ahí en el diagrama nos explican por qué se le debe poner. Es una, nos va a ayudar para la parte de la seguridad. Y esta la ponemos como KM3. ¿Sí? Quedó cruzada. KM3, KM3, KM2, KM2. Y ya creo que quedaría todo. Ah, nos falta cambiar acá el nombre de los pulsadores. Pongámoslo dice 0. Pongámosle al de parada. Usted le puede poner stop o le puede poner un número. Pongámosle un número. S1. Y a este le podemos poner start o también un número. S2. Esta bobina, ¿qué nombre le pongo? La de KM1 porque es la de que va a sostener la parte inicial, KM1. Este no es una bobina, sino es un contacto que depende de la bobina. Listo, creo que ahí ya quedó todo. Vamos a mirar si nos funciona o no. Vamos a ponerlo acá un poco más pequeño para que alcancemos a ver todo el tiempo. Listo, ahí creo que alcanzamos a ver cómo se va a prender cada una de las bobinas. Entonces iniciamos la simulación, cerramos acá el contacto, energizamos. Listo, ahí nos funcionó. Ahí empezó a girar el motor en este sentido, pero me faltó algo importante, ponerle acá el tiempo. Pongámosle 7 segundos, 8 segundos para que alcancemos a ver. Entonces iniciamos nuevamente, cerramos acá el contacto y entra la parte en estrella, vea. Esta está conectada en estrella. Ahí hay una cuenta regresiva y el sistema cambia, tiene que cambiar automáticamente. ¿Cambió? No cambió. La idea es que cambia acá automáticamente. Voy a pausar acá un momento esto.
Creo que cometí un error acá en esta conexión. De pronto acá en esta. Sí, alguno de esos cables está mal. Listo, iniciamos nuevamente. Lo probamos. Este está funcionando ahí en una cuenta regresiva, pero no está haciendo el cambio acá. Miremos a ver qué pasó ahí. Me tuve que haber equivocado en algún nombre, pero ya lo vamos a arreglar. Este 67, 68, este 55, 56. Tal vez este no es el que necesitábamos. Acá creo que puse el que no era. 55, 56K. Creo que me equivoqué, fue en estos dos. Busquemos acá estos contactos. Ahí es 55 y 56. Creo que era este, sí. Ahí la embarré. Este abierto va acá. Y el otro, este va acá. Este tiene que ir cerrado, sí. 55, 56. Sí, profe, iba a 67, 68. Sí, 67, 68, sí. Gracias. Sí, creo que ahí fue el error. Vamos a ver si sí. Ojalá haya sido eso. Iniciamos acá, pulsamos acá, se energiza tanto KM1 como KM3, o sea, las dos al tiempo, y ahí tiene que cambiar automáticamente. Ah, pero no le cambié el nombre otra vez. Me toca dejarlo con el mismo nombre, si no, no va a funcionar nunca. Sí, ahora sí hizo el cambio de automático. Pongámosle, miremoslo otra vez, pongámosle acá menos tiempo para que se demore menos, pongámosle 5 para verlo más rápido. Listo, entonces ahora sí miremos cómo es que funciona. Entonces, cuando arrancamos el sistema, se cierra KM1 y KM3. KM3 vemos que está conectado en estrella. Entonces viene la potencia de esta manera, a través de este contactor del KM3, por la parte de abajo. Y por la parte de arriba sí viene con la línea normal. Y cuando hace la permutación, fíjese que cómo está conectado este sistema, igual que en la línea principal, en delta. Entonces estos dos están en delta, este es el único que está en estrella, es decir, tiene que entrar primero la parte de arriba tal como viene de la línea y la parte de abajo conectada en estrella. Entonces acá vemos cómo se energiza KM1, KM3 y K al mismo tiempo. Entonces cuando usted enciende, se enciende simultáneamente el temporizador que empieza a contar para activar KM2. Pero cuando activa KM2, este KM2 hace que se abra este circuito de seguridad para que se suspenda KM3. Tiene que estar siempre encendido solamente uno. Le podemos cambiar el color. Vamos a ponerle acá, pongámosle este amarillo, pongámosle acá verde y a estas dos pongámosle rojo.
que son paradas de emergencia. ¿Listo? Iniciemos. No hemos compartido la asistencia. Listo, entonces iniciamos la simulación. Cerramos acá. Ahí se activa en estrella y tiene que hacer el cambio automático a delta. Ahí lo hizo. ¿Sí? Cambia de este estado a este estado. Ya cuando está en su estado nominal, probamos que lo otro sirva. Por ejemplo, acá el térmico. Entonces se activa el piloto del térmico, solucionamos la falla, iniciamos otra vez el proceso, esperamos los 5 segundos, cambia automáticamente y ya, eso es. Nos faltaría probar acá la parada manual, ahí también está funcionando. Y esa es la manera de hacer esa conexión. ¿Cuánto tiempo le ponemos acá? Sería como la pregunta relevante. ¿Cuánto tiempo le pondrían ustedes? Según su experiencia ya en... 5 segundos está bien, profe. Pero ¿de qué depende ese tiempo? ¿Por qué 5 y no 6? Depende de cuánto tiempo se demore el motor, porque todos los motores no van a ser iguales, en alcanzar el 80, el 60, el 70 según su criterio de velocidad. Ya estamos hablando de velocidad. Entonces ya es algo muy particular dependiendo de la máquina que usted esté conectando. Listo, eso sería todo. La idea es que ustedes vayan y lo hagan. Quedamos un poco cortos de tiempo para hacer el otro con el autotransformador. Lo hacemos la próxima clase, apenas iniciemos, ¿listo? Entonces, porfa, vayan y repiten esto mismo basado en estos dos, en este sistema. ¿Ve? Entonces, acá está la parte de la potencia y acá está la parte del control. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil, difícil, tedioso, cansón, chévere? Listo, estamos preocupados más por la asistencia que por el concepto. Listo, vamos a llenar entonces rápidamente. Profe, una consulta, y en Señor, este caso podemos tener el inverso del giro, digamos, en este conexionado. sí, señor. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a llamar lista rápidamente porque estamos cortos de tiempo. ¿Cómo haríamos esa? Ahí algún compañero que nos explique cómo lo hacemos. Sí, profe, cambiar una línea de sitio. Hay que cambiar la secuencia de fases, profe. Sí, Sería. señor. Eso lo hicimos la vez pasada, pero la pregunta es cómo lo hacemos tanto con el arrancador como con la parte del... Se pueden los contactores, profe. Primero con el segundo, Podría anexar segundo con el otro tercero, contactor. luego con el primero. Sí, toca ponerle otro contactor. Listo, vamos a llamar lista rápidamente. Voy a llamar a los que están viniendo regularmente. Si alguien me falta por llamar, miramos al final, ¿listo? Keiner Aguilar. Ya el que vaya llamando, si quiere se puede retirar. Keiner está. Mario Fernando Arana. Presente, profe, aquí estoy. Listo, Mario. Rona La Bella. Porfa, dejemos el micrófono apagado y los que vayan llamando se retiran. ¿Listo? Gracias, para que nos rinda. Si no, nos quedamos acá.
Rona La Bella, Viviana Baena, Presente, instructor. listo, gracias. Carlos Barrera, Presente, ingeniero. gracias. Freddy Barreto, Presente, profesor. gracias. Oscar Barrios, Presente, ingeniero. gracias. Pedro Beltrán, John Bermúdez, Presente, profe. listo, gracias. Gustavo Bertel, Silverio Cabeza, Leiner Cárdenas, Leonardo Cárdenas, Héctor Castro, Elian Chía, Daniel Coneo, Donaldo Cosio, Juan Sebastián Cristiano, Eduardo Cruz, Presente, profesor. gracias. Donaldo Cosio, presente, profesor. Listo, gracias. Profe, ¿usted se refiere a Iván Eduardo Cruz? Sí, señor. Ok, presente. Profe. Listo, gracias. David Cuellar, Jonathan Daza, Presente, profe, presente. listo, gracias. Haider de la Rosa, Carlos Díaz, Luis Echeverri. Presente, profe, presente. ¿Carlos? Sí, Carlos Díaz, profe. Listo, Luis Echeverri, Presente, profe. gracias. Juan García, Buenas noches, presente. gracias. Manuel Gómez, Presente, ingeniero. gracias. Javier Gómez, Brian González, Osmel González, Juan Sebastián González, Presente, profe. gracias. José Jairo González, John Jairo Hernández, Presente, profe. Julián Hernández, gracias. Julián. Emir Hernández, Presente. Jason Hernández, Presente, profe. Jonathan Capié, Jesús Miguel Jiménez, Presente, profe. gracias. Javier Lazo, Profe, sí, Julián Hernández presente, profe. listo, gracias. Profe. Javier Lazo, Profe. sí, Jason Hernández presente, ¿sí? listo, gracias. Javier Lazo, Carlos Malpica, Presente, ingeniero. gracias. Julio Medina, José Naranjo, Presente. gracias. Hermes Niño, Presente, profe. listo, gracias. Oscar Pérez, Ingeniero, buenas noches, presente. listo, gracias. Erika Pineda, Luis Pineda, Pineda presente. Emel Pineda presente, 5-5, profe. listo, gracias. María Rincón, Presente, profesor. gracias. Lizeth Ríos, Eduardo Rodríguez, Presente. listo, gracias. José Rodríguez, Presente, profesor. listo, gracias. Andrea Romero,
Juliane Rosero, Andrés Rosso, Wilfred Salcedo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Iván Salgado. Listo, Giuliani, ya que estamos ahí hablando, tiene solamente 3 asistencias, ¿no? Iván Andrés Salgado, Omar Sánchez, Pablo Serna. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. José Suárez, Presente, profe. gracias. Freddy Torres, Héctor Ullabán, Ana Agripina Vargas, Ana Judith Vargas, Jair Vidal, Francisco Zorrilla, Presente. Profe. ¿quién? ¿Quién habla ahí a lo último? Oscar Zorrilla. Listo. Bueno, voy a mirar los que escribieron acá en el chat. Romero Jesús. Romero también tiene solamente 3 asistencias. Sí, profe, es cuando estaba trabajando no tenía señal las 2 clases pasadas. Pero ahí cómo hago yo después para mirar si pasa o no pasa. ¿Ha entregado algo de tarea? No, profe, ya estoy mirando las grabaciones, como te digo, ¿saben señal? Pues no pasa nada, igual, profe, puedo estar ahí, si paso, pues bien, si no, pues espero el próximo. La verdad, estoy interesado. Pero pues la idea es aprovechar el tiempo, ¿no? Porque son días que usted ha venido acá para que no los pierda. Sí, pero, profe, como te digo, estuve de misión por allá retirado, estaba por el lado del Guainía y por allá la señal es 0-0, entonces no me podía conectar Listo, ni pero llamar ni nada, por allá tocas con Radio Enlace. trate de venir a las 2 clases que hacen falta. Sí, ya otra vez estoy aquí en el departamento del Meta, que ya hay mejor señal. Listo, bien. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Gracias, nos vemos el miércoles, porque el lunes es festivo. Habla Profe, a Karen mí no me Gutiérrez, llamó. no me escuché en la lista. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién? Karen Gutiérrez, profe. Gutiérrez Karen. Listo. Profe, Gutiérrez también tienes muchas fallas, ¿no? Profe, pero el miércoles tampoco pude firmar asistencia y escribí y no pude Listo, estar. entonces ahí te pongo la asistencia. Listo. Gracias. Profe, Jonathan Hincapié, no sé si fue que me llamó y no lo escuché, pero Jonathan Hincapié. Listo. Beltrán, listo, ya lo busco acá. Nos toca solucionar eso de la asistencia porque estamos graves acá con eso. Torres Freddy, listo, ya le puse. ¿Quién más? Jesús también ya. Listo, gracias. Nos vemos el miércoles. Que descansen. Gracias, profe. Listo. Gracias, profesor. Bueno, profe, muy amable. Se le agradece por toda la información que nos Gracias, aporta. profe, muy amable. Buenas noches, compañeros. Listo, gracias a ustedes.